¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol and Fans. Sí, me notáis contento porque hoy es el día, regresa Mbappé, vamos a por ello. Bueno, lo primero de todo tengo que decir que no es exactamente del regreso del jugador francés de lo que quiero tratar en este audio, eso lo haré un poquito más adelante, sino que en este concretamente quería hablaros de una noticia que pasó ciertamente desapercibida, que se produjo hace un par de noches respecto también a Kylian Mbappé, que, bueno, pues de alguna manera nos da a entender que hay hilos moviéndose entre bambalinas y que no nos estamos enterando. Decía Paco Bullo el otro día en el Chiringuito, que sabéis que, bueno, pues teóricamente tiene algún tipo de contacto con Al-Khelaifi o relación cercana, que el Real Madrid, pero decía algo muy sensato, o sea, tampoco es que dijera nada increíble, y además es que en el contexto que estamos cuadra perfectamente. Decía Paco Bullo que el Real Madrid y el Paris Saint-Germain no solo tienen una buena relación, sino que iba más allá y afirmaba que Real Madrid y Paris Saint-Germain habían hablado hacía 3 días. ¿De qué habían hablado? Pues lógicamente un poco de todo, incluyendo a Kylian Mbappé. El resultado de esa conversación no se supo, pero afirmaba Paco Bullo, que sí que habían tratado el tema y que lógicamente la relación con el Real Madrid por parte del Paris Saint-Germain no tiene nada que ver con la del Fútbol Club Barcelona, que era muy positiva, que era muy fluida y que lógicamente todo se iba a arreglar de una manera amistosa, ¿vale? Bullo no afirmaba en ningún momento que el PSG le dijera al Real Madrid, oye, que sí, que os lo vendemos, que tal, o sea, no iba por esos cauces, pero lo que sí es cierto es que Paco Bullo afirmaba que ya están en contacto, que eso es con lo que nos tenemos que quedar los madridistas, que aquí ya hay movimiento, que la cosa no es tan estática como se está viendo de cara a la galería, sino que se están moviendo hilos, el Real Madrid se está moviendo y aquí están ocurriendo cosas que lógicamente por interés general pues no se dicen, no se filtran, no se comentan, pero que están ocurriendo, tener la certeza. Así que bueno, a ver si lo conjugamos con un buen regreso de Mbappé hoy al Paris Saint-Germain y a ver qué sale de esa reunión que va a mantener con la directiva y así a ver si rematamos el verano. Y si esa noticia que daba Paco Bullo se producía hace 2 noches en el Chiringuito, anoche volvían a insistir un poco más, aunque ciertamente tengo que decir que algunas de las noticias que dan, al menos por lo menos el presentador que está ahora sustituyendo a Pedrerol, la verdad es que no digo que sea para echarse a temblar, pero sí que a veces dejan lugar a la duda. Y desde luego más que razonable, que dirían en términos jurídicos. Decía el tal Darío, no recuerdo exactamente el apellido, que es el presentador que, como digo, se está encargando del Chiringuito, que Mbappé ya tendría un preparador físico en el caso de que llegara a Madrid. Pero el asunto es que desmenuzaba la noticia de una manera tan caótica que no llegué a enterarme bien a pesar de haber visto el vídeo como 3 o 4 veces. Es decir, él hacía referencia a que había estado con Benzema en Mykonos, en el mismo hotel, compartiendo hotel, pero al final no sé si quería hacer referencia a que Benzema le ha recomendado a su preparador personal, o si él lo había descubierto, o si lo que quería era simplemente dar a entender a la audiencia que como habían estado juntos Mbappé y Benzema, que la cosa se estaba acercando mucho. En definitiva, un caos, un caos. Es decir, la fluidez, digamos que no es el punto fuerte de este chico, ¿vale? Pero bueno, yo quería compartirlo con vosotros y quería traer esa noticia que daba este nuevo presentador o presentador interino del Chiringuito diciendo que Mbappé, en el caso de que llegara al Real Madrid, ya tendría preparador físico. Bueno, es una cosa que a mí no me extraña por 2 razones. Una, porque prácticamente todos los jugadores del Real Madrid tienen preparador físico. Número 2, porque además, como a diferencia de los equipos alemanes, en el Real Madrid y en muchos equipos españoles se entrena un par de horas al día y listo, lógicamente luego los jugadores tienen que complementar y lógicamente a un jugador como Mbappé no le costaría nada tener a su propio preparador. Eso lo hemos visto también en David Alaba, donde se han publicado vídeos de hace muy pocos días que está con su preparador físico, con lo cual no entiendo qué podría tener de novedad el hecho de que Mbappé tuviera un preparador, pero bueno, yo os lo dejo ahí y bueno, pues cada uno que se haga las ideas y se forme la opinión que le parezca. Y vamos ahora con lo que ayer se tornaba en un pequeño rumor que se acercaba como una brisa a la cara de los madridistas, pero que poco a poco se está convirtiendo en categoría de tormenta tropical y no descartaría que se convirtiera en el próximo huracán del verano. Y es que el Real Madrid efectivamente parece que anda detrás de León Goretzka. Se confirma que efectivamente el Real Madrid le habría comunicado al jugador
que probablemente cuente con él para la temporada que viene. Y si es así, el proceso para que el jugador recalara en el Real Madrid sería exactamente el mismo que David Alaba. Parece que el jugador no está contento en Múnich y podría abandonar el equipo alemán el próximo verano. Siendo así, el Real Madrid la posibilidad, la opción y el club que se convertiría en el destino del jugador del equipo bávaro para la temporada que viene. Como digo, el Real Madrid reeditaría lo que ha hecho con David Alaba, es decir, llegar a un preacuerdo con el jugador, acordarlo de alguna manera, verbal seguramente, para que, bueno, pues viniera a ocupar un puesto en el centro del campo del Real Madrid. Me parece que tendría 28 años el jugador una vez que llegara al equipo, creo que es una muy buena edad, como dije, creo que es una muy buena opción y al parecer viene precisamente de la mano de Ancelotti, quién sería quien lo habría pedido porque fue él el que programó su fichaje por el Bayern allá en la noche de los tiempos, como suele decir, es decir, antes de llegar al Bayern de Múnich. Bueno, en este sentido será que le conoce bastante bien, será que es un jugador que entiende, es muy interesante para aportar mucho músculo al centro del campo. Es cierto que si te llega libre es una muy buena opción, es decir, a mí León Goretzka es un jugador que me gusta bastante, quizá no tenga a lo mejor la calidad técnica de Varela o Locatelli, pero sí es cierto que sigue siendo un centrocampista pues que tiene mucha autoridad, mucha presencia y que aporta también muchísimo al juego ofensivo, exactamente ese tipo de juego que al parecer Ancelotti quiere llevar adelante en el Real Madrid, así que lógicamente sería una muy buena noticia a pesar de que fuera para 2022. Y bueno, pues aparcamos ahora completamente el tema de Mbappé y nos vamos a una noticia que ha sorprendido a propios extraños esta misma mañana, pero que parece muy cierta. Sin embargo, el desenlace, bueno, pues no va a causar tanto revuelo porque todo parece que se va a quedar en nada, pero lo que sí es cierto es que Eden Hazard habría sido ofrecido al Chelsea, dicen por intermediarios del belga. Al final, alguien se habría reunido o se habría visto con representantes del Chelsea precisamente para ofrecer la posibilidad de un retorno del jugador de Eden Hazard a Stamford Bridge. Bueno, dejadme que os diga una cosa. En el mismo cuerpo de la noticia se comenta que esta posibilidad parece prácticamente descartada, puesto que en todo caso el Real Madrid, si acaso tuviera idea de venderlo, pediría por lo menos 60 millones para intentar equilibrar un poco lo que pagó por él. Sin embargo, como digo, parece muy complicado. En primer lugar, Hazard ya dejó claro que va a seguir en el Real Madrid y esto lo confirmó su compatriota Thibaut Courtois. Y además, por parte del Real Madrid, lo que se ha enviado a nivel de mensajes filtrados a la prensa es que tampoco tienen el mayor interés en vender a Eden Hazard. Sin embargo, es cierto que el belga está en una posición parecida, por ejemplo, a la de Vinicius. Es decir, tiene el respaldo del club, tiene el respaldo del entrenador, pero lo cierto es que las circunstancias confabulan en su contra, porque lógicamente no es un jugador que ahora mismo tenga el puesto seguro en el once inicial y él mismo se ponía dudas a su futuro precisamente por el tema de las lesiones, con lo cual parece difícil que en el caso de que llegue Mbappé o incluso en el caso de que no esté Mbappé, Hazard vaya a tener un puesto por delante de Vinicius. Al final sabéis que finalmente el brasileño le terminó arrebatando ese lugar en el once inicial, pues porque el jugador no terminó de recuperarse ni de estar nunca al 100%, ni siquiera con Zidane, con lo cual entendemos que Vinicius estaría un tanto por delante de Eden Hazard, aunque lógicamente va a ser una competencia tremenda. Así que la vuelta de Hazard al Chelsea es hoy poco más o menos que imposible. Y por cierto, ya que hemos mencionado el nombre de Goretzka y esa operación que podría estar programada para el año que viene, es decir, el fichaje del jugador del Bayern de Múnich para el equipo blanco en 2022, vamos a mencionar también lo del tema Lewandowski, que tiene tintes muy parecidos, pero que no se sabe si podría ser para este año o el que viene. Comentaban ayer en Diario AS que al Real Madrid se le ponía a tiro el fichaje de Lewandowski porque él quiere, número uno, y número dos, porque podría venir a precio de saldo prácticamente. No este año, pero sí quizá el que viene. Luego, por otro lado, José Félix Díaz de Diario Marca lo que decía era que el Real Madrid no iba a fichar a Robert Lewandowski y que el Bayern de Múnich no iba a vender a Robert Lewandowski, es decir, de alguna manera negaba tajantemente y de manera rotunda la posibilidad de que el polaco se vistiera con la elástica del Real Madrid ni en el pronto ni en el medio plazo, es decir, en ningún momento. Yo personalmente no soy tan negativo como José Félix Díaz y sí que creo que si al Real Madrid se le pudiera poner a tiro el hecho de que, bueno, a lo mejor se te complican los fichajes de Mbappé o Haaland, entonces puedas considerar a Robert Lewandowski, pero sinceramente lo veo difícil para este año. Es decir, si ocurriera algo,
en mi opinión, sería para el año que viene, cuando el Real Madrid pudiera traer al jugador pues por un precio más o menos ridículo. Creo que le quedan 2 años de contrato con el Bayern de Múnich y bueno, pues parece que es cierto que la relación con el jugador no es la mejor y que el jugador podría haberles dicho que quiere cambiar de aires. No sé, como digo, si para este año o para el que viene. De momento sí concuerdo con José Félix Díaz en que no parece que en el futuro próximo vaya a ocurrir nada, pero no estoy tan de acuerdo en que quizá en el futuro próximo, es decir, 2022, pueda producirse algo dependiendo lógicamente de lo que ocurra con Haaland y Mbappé. Si al Real Madrid se le complican todos, pues lógicamente tendrá que tirar de algún otro delantero de emergencia. Veremos a ver si Lewandowski está dentro de ese grupo. Por cierto que hoy jueves 22 de julio regresa al Real Madrid pues prácticamente la totalidad o la casi totalidad de los internacionales que estuvieron en la Eurocopa, a excepción, por ejemplo, de Eden Hazard o Thibaut Courtois, que creo que se van a incorporar el día 27, puesto que avanzaron un poco más en las rondas eliminatorias de la Eurocopa, y entre ellos llega alguien que lógicamente tiene que despejar una incógnita muy grande respecto a su futuro y su actitud para tomar una decisión u otra. Se trata de Gareth Bale, cuyo agente ayer sabéis que salía a la luz pública a decir que todos los rumores que apuntaban en la dirección de una rescisión de contrato o incluso de una retirada del fútbol son pura basura, que Gareth Bale cumplirá su contrato y que de ahí no le mueve nadie. A mí me parece bien en tanto en cuanto el jugador esté dispuesto a dar lo que un profesional tiene que dar al Real Madrid. Creo además que iría más allá con esto y diría que el jugador puede todavía y está en condiciones de ofrecer mucho al Real Madrid, pero claro, con la interrogante de si el jugador quiere hacerlo o no. Creo que efectivamente si Ancelotti consigue motivarle y darle a entender que puede pasar un año muy feliz en el Real Madrid si realmente se esfuerza para ello, yo creo que ningún madridista tiene duda de que Gareth Bale puede seguir siendo peligroso. Es decir, un jugador que no siendo excesivamente profesional y no esforzándose al 100% ni demasiado ni más de la cuenta, te hace o te firma 16 goles en 34 partidos que jugó con el Tottenham, pues evidentemente para mí es un jugador al que hay que tener en cuenta, porque es que tiene más goles que Marco Asensio y que Vinicius Junior juntos. O sea, prácticamente los dos jugadores que han jugado de extremos, que deberían haber asistido y marcado mucho más goles la temporada pasada y la anterior, resulta que tienen menos goles que un Gareth Bale que prácticamente estaba descatalogado. Así que bueno, veremos a ver qué actitud trae y ojalá desde luego que sea la mejor para dejar lo mejor precisamente en el último año en el Real Madrid. Y como digo, vamos ahora sí con una noticia realmente cierta y que además ayer anunciaba de forma muy pomposa, precisamente porque creo que es uno de los días más importantes en el proceso del fichaje, pues que va a marcar, yo creo, la próxima década del Real Madrid, y es el regreso de Mbappé a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que ya ha arrancado la pretemporada y que no me extraña porque el próximo día 1 de agosto tiene el primer partido oficial. Así que lógicamente, cuando uno sabe que Mbappé va a volver a los campos de entrenamiento y que además ya sí que no hay vuelta atrás, es decir, ya no hay Eurocopa que le impida tratar su futuro, ya no hay vacaciones que le impidan hablar de su futuro, pues lógicamente lo único que queda es mirar hacia adelante, presentarse en las oficinas del Paris Saint-Germain, mantener una reunión con Leonardo o Al-Khelaifi y automáticamente tomar ya una decisión y una determinación que ilusione al madridismo. Así que bueno, pues todos estamos esperando como agua de mayo la reunión, sobre todo lo que salga de ella, y más que nadie Florentino Pérez, que es quien a partir de lo que se cueza en esa reunión tendrá que tomar una determinación u otra. Evidentemente es muy importante conocer de primera mano qué es lo que se ha dicho para, número 1, tratar la estrategia, número 2, saber qué es lo que piensa el Paris Saint-Germain, número 3, evaluar de manera realista las posibilidades que el equipo tiene de fichar a Mbappé. Yo creo que es así, yo creo que esto pues no es más, en mi opinión, que una parte del proceso obvio de un gran fichaje, es decir, un gran fichaje siempre es como un parto, se toma tiempo, no se trata de cerrarlo ya el primer día, así que tendremos que esperar seguramente hasta, en mi opinión, entrado un poco el mes de agosto, pero creo que sí que la cosa se va a avanzar bastante una vez que Mbappé se presente a las oficinas del Paris Saint-Germain, porque ya todo el mundo empezará a trabajar el Paris Saint-Germain en intentar renovarle. Le dará a entender su posición, Mbappé en decirles que no y el Real Madrid en tirar el contraataque. Así que bueno, veremos a ver qué surge, y de todo lo que pueda suceder en esa reunión os daré buena cuenta en tanto en cuanto me entere.
De lo que vamos a tratar ahora en este audio es de una noticia que es pura basura. Basura en el sentido de que viene de un periódico integrista y fundamentalista como Sport que insiste en que Mendy podría ser vendido esta misma temporada precisamente por no estar contento con su salario y de hecho presionar al Real Madrid para que le vendiera en este mismo mercado. Es pura basura porque si bien es cierto que al comienzo todos estos rumores sobre el salario de Mendy comenzaron con cierta fuerza y yo personalmente le di cierta credibilidad, lo cierto es que a medida que han pasado los días y hemos visto que lo de Mendy es un tema de una lesión, o sea, no hay más historia con el jugador francés. Lo cierto es que Sport entiende que está muy bien explotar pues todo aquello que pueda desestabilizar al Real Madrid y generar confusión. Y en este sentido, el hecho de que un jugador tan importante como Mendy pudiera salir del Real Madrid de una manera abrupta e inesperada, pues le viene bien a Sport precisamente para meter un poco de mierda en la casa madridista. Sin embargo, esto no va a calar, es decir, el Real Madrid y el madridista medio sabe perfectamente que el compromiso de Mendy es total, que el jugador está pasando por un momento delicado, difícil, intentando recuperarse de una lesión de la que no termina de mejorar. Sabéis que su debut en Liga está en el aire todavía, pero que su debut en la Liga esté en el aire no significa que su compromiso también lo esté. Y de hecho no es así. Es decir, el jugador sabe perfectamente que se quiere quedar en el Real Madrid, que tiene un largo contrato todavía por terminar, se ha desarrollado muy bien en el equipo y además, dejadme que os diga, ¿cómo va a pedir un salario o un aumento de salario una persona que sabe precisamente que el mayor símbolo del madridismo de los últimos tiempos, que era Sergio Ramos, ha terminado saliendo? No voy a decir por la puerta de atrás, pero sí de una manera inesperada porque en el Real Madrid cuando se dice no, no es no. Es decir, que ni se le ocurriría ahora mismo a ningún jugador en su sano juicio pedir un aumento de sueldo a un Real Madrid que lógicamente es de los mejorcitos de Europa en lo que se refiere a ajustar cuentas en la crisis financiera derivada de la pandemia. Así que no creáis esto porque esto no tiene ningún sentido. Una de las anécdotas más curiosas que dejaba ayer la presentación de David Alaba era precisamente la cantidad de mensajes que ha destacado la prensa ocultos, dicen, de Florentino sobre el fichaje de Mbappé. Y la verdad es que uno releyendo otra vez determinadas cosas que dijo, es cierto que se puede inferir que el máximo mandatario blanco habría tenido a bien aprovechar la presentación precisamente de David Alaba para de alguna manera dar a entender a los madridistas cómo va el tema de Mbappé y cuál es desde luego la intención del Real Madrid. Decía, por ejemplo, Florentino lo siguiente: que nadie tenga duda de que afrontaremos el futuro con más fuerza y dedicación que nunca para que se cumplan los sueños de nuestros millones de aficionados. Evidentemente eso te está dando a entender que el Real Madrid sigue trabajando tal y como comentó en la última asamblea por el fichaje de los mejores jugadores. Y además añadía algo que es importante para que todos esos grandes jugadores que quizá ahora no están seguros de cuál es el proyecto del Real Madrid, que no les quepa la menor duda de que el Real Madrid, añadía Florentino, es el club de las 13 Copas de Europa, el club con el mayor palmarés de la historia del fútbol. Es decir, que si quizá en el dinero flojeemos un poco por nuestra situación, que aun siendo los mejores, lógicamente no tenemos a todo un estado detrás financiándonos, lo cierto es que el Real Madrid sigue teniendo el relumbrón que ha tenido siempre, de ser el club pues con más títulos de la historia del mundo del fútbol, en Europa concretamente, y que esto debería ser precisamente un acicate para que cualquier jugador pudiera venir al Real Madrid. Decía, por ejemplo, al término y al asunto y al calor de los fichajes, de la rumorología y todo este tipo de cosas, que para hacernos más fuertes y para afrontar los nuevos retos, hoy damos la bienvenida a uno de estos grandes jugadores que soñaron con vestir la camiseta del Real Madrid, en referencia lógicamente a David Alaba. Así que en ese sentido yo creo que a nadie le debería caber la menor duda acerca de que Florentino está haciendo todo lo que puede y que desde luego la intención y la voluntad del Real Madrid es seguir fichando a más y mejores jugadores en el corto y medio plazo. Así que ojalá que esto se cumpla. Lo que por el contrario sí que parece que no se va a cumplir, según por lo menos lo que afirma la cadena SER, es la llegada finalmente de un cuarto central, incluso aún en el caso de que se vaya Rafa Varane, que prácticamente podemos dar por hecho que tiene más que cerrado el acuerdo con el United. Bueno, comentaban en la cadena SER que
el dinero que se obtenga por el traspaso, alrededor de 50 millones de euros, irá destinado a la operación Mbappé. Y esto viene un poco en la misma línea que salía el otro día la afirmación de que el Real Madrid, concretamente Florentino, habría fichado a la Junta, habría filtrado a la Junta que no se llevarán a cabo más fichajes más allá de lo que pueda ocurrir con Kylian Mbappé. Es decir, que el francés sería el único jugador, con permiso de David Alaba, que llegaría al Real Madrid para la próxima temporada y que no se va a llevar a cabo ningún tipo de incorporación más, por mucho que se necesite o por mucho que sea necesaria. A mí personalmente, y ya os lo dije el otro día, me llenaba de incertidumbre estas afirmaciones precisamente porque creo que el Real Madrid todavía debería pensar expresamente y específicamente en el lateral derecho para reforzar al equipo. Creo que estamos muy flojos. Dani Carvajal está trabajando en el gimnasio, no está con el resto de los compañeros, lo que quiere decir que no está al 100%, y si encima Álvaro de Odriozola está discutido, pues apaga y vámonos. Evidentemente, esto no puede ser en un Real Madrid que se quiere construir un proyecto competitivo, puesto que todas las líneas tendrían que estar tocadas por algunos de los mejores jugadores del espectro futbolístico actual, y sin embargo parece que en este sentido estamos abandonando una zona del campo que a mí me parece muy sensible y que, más allá de todo lo bien que pueda hacer Lucas, creo que debería tener algún tipo de incorporación. Quizá Dalot, que era el que más sonaba, pudiera hacer un buen papel, pero parece que la intención del Real Madrid es la de no seguir fichando más allá de lo que pueda ocurrir con Kylian Mbappé. Y el caso del cuarto central creo que ejemplifica muy bien la situación actual y la intención y la voluntad que tiene el Real Madrid en esta temporada. Hablando un poco de la actualidad del equipo, de cómo están los jugadores que ya están entrenando con Ancelotti, me ha llamado la atención una noticia que se refiere a un aspecto concreto de uno de los que va a ser, en mi opinión, las grandes atracciones del Real Madrid esta temporada. Se llama Martín Ødegaard y, según comentan, Ancelotti está trabajando el golpeo de faltas precisamente para que sea él uno de los jugadores de cabecera que esté el primero en la lista para los lanzamientos de tiro libre. El asunto es que, por ejemplo, Gareth Bale va a ser el otro. Sabéis que Gareth Bale también tiene muy buena pierna, especialmente para las faltas que vienen desde el lado derecho del campo, precisamente para aprovechar su zurda, pero sí es cierto que Ødegaard tiene muy buen golpeo de balón, ha hecho 5 goles de tiro libre si no recuerdo mal, y lógicamente esto es un aspecto que tiene que trabajar con Ancelotti si quiere convertirse en el jugador más destacado. Hay que tener en cuenta que el Real Madrid tenía a Sergio Ramos, por ejemplo, como uno de los más destacados, más allá, por supuesto, de su puntería desde los 11 metros, desde el punto de penalti. Sabéis que Sergio Ramos tenía otra habilidad que eran los goles de falta. La verdad es que lo hacía bastante bien, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos. Y puesto que desde el lado izquierdo no tiene ahora mismo un jugador de referencia, más allá de que Toni Kroos, Luka Modric también lo pueden hacer en general bastante bien, pues lo cierto es que un jugador que tiene un guante en el pie, como es Martín Ødegaard, sería llamativo que no fuera uno de los responsables de el lanzamiento de faltas. Así que parece que Ancelotti está trabajando este aspecto con él. Vamos a ver si es suficiente con Martín Ødegaard por el lado izquierdo y Gareth Bale por el lado derecho. Lo de Gareth Bale también depende un poco de cuál vaya a ser su actitud a lo largo de la temporada, no solo con las faltas, sino con todo lo demás. Pero en cualquier caso, creo que el Real Madrid puede tener a dos lanzadores bastante decentes, que además te pueden, pues lógicamente, contribuir al equipo pues con un número de goles interesante cada vez que haya una posibilidad de lanzamiento directo. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Lo que ya de antemano, antes de que se produzca esa reunión con Mbappé, ya sí que sabemos es la última ofensiva del Paris Saint-Germain de manera obscena a ojos de la UEFA, que ahora mismo está mirando para otro lado, es el fichaje de Paul Pogba. Como sabéis, una de las pretensiones de Kylian Mbappé, según se ha estado comentando, es que el PSG tenga un proyecto ganador. Decían el otro día en L'Équipe que una de las cosas que arguía Kylian Mbappé precisamente para no seguir en el Paris Saint-Germain es la falta de proyecto deportivo, algo con lo que lógicamente nos echábamos todas las manos a la cabeza, siendo el Paris Saint-Germain uno de los equipos que más ha fichado, si no el que más, en esta pretemporada o en lo que llevamos de verano y lo que te rondaré morena. Así que claro, cuando uno escucha eso y luego además, para cerrarle la boca, le traen a Paul Pogba, ni más ni menos, con el que tiene buena relación, pues porque son compañeros en la selección francesa, pues claro, uno no tiene por más que sorprenderse de que la UEFA no esté diciendo absolutamente nada. Es absolutamente vergonzoso cómo el Paris Saint-Germain se va a hacer con medio mercado y encima en este caso todo para convencer a Kylian Mbappé de que ellos tienen el mejor proyecto deportivo. Claro,
Así lo hago yo también. Fichas a Pogba, fichas a Ramos, fichas a Rap, fichas a Wijnaldum, Donnarumma. No tienes ningún tipo de límite. Nadie te dice nada. Solo puedes confiar, en este caso los madridistas, en el organismo francés que controla las finanzas, pero ya ni eso, porque lo están haciendo con tanto descaro que si al final se cumple, Pogba será el jugador número 40 de la plantilla del Paris Saint-Germain, que tenía 39 y ahora con él tendrá 40 hasta que salgan los jugadores que se tienen que deshacer de ellos, porque lógicamente no se les va a permitir un exceso en el capítulo de salarios como el que tienen ahora. Es decir, tienen que recortar nóminas, vamos, pero inmediatamente. Pero claro, el hecho de que venga Pogba, pues lógicamente siempre es otro elemento de temor, teniendo en cuenta que viene a reforzar todavía más la plantilla del Paris Saint-Germain. Pero bueno, aquí ya no hay nada que hacer. Esto queda fuera, lógicamente, de la liga de Florentino y de cualquier madridista. Si el PSG le es permitido fichar todo lo que quiera y a los demás no, pues en fin, yo aquí ya no tengo nada que decir. Uno de los aspectos que tiene que tratar el madridista medio que, como yo, en mi caso, tenemos un cierto altavoz y relevancia dentro de una plataforma como YouTube, es precisamente denunciar determinados comportamientos que, en mi opinión, constituyen un auténtico escándalo. Y lógicamente por eso quería hoy dedicar este vídeo largo a lo que me parece, pues lógicamente, un abuso indecente y descarado de el panorama de fichajes que está llevando a cabo el Paris Saint-Germain con todo el beneplácito de la UEFA. Un organismo que, por otro lado, se vanagloria de tener a todos los clubes controlados precisamente para el bien del fútbol. Es decir, para que el fútbol, según ellos, siga siendo de los fans y todos los equipos, incluidos los humildes, pues tengan una oportunidad. Lo cual, obviamente, cuando uno pone negro sobre blanco y está viendo lo que está sucediendo, pues no le hace más que reírse de semejante afirmación. Porque si aquí hay algo que no va de clubes humildes, ni fútbol for the fans y todo ese tipo de cosas, es precisamente lo que está haciendo el Paris Saint-Germain, que hoy, y aquí es el punto nuclear de la noticia, se anuncia que podría tener un acuerdo o tener algo o incluso anunciar el fichaje del que sería el jugador número 40 de su plantilla, que es Paul Pogba. Como estáis viendo en la imagen, el Paris Saint-Germain pues tiene 39 jugadores en plantilla. Como digo, Pogba podría ser el número 40 y lógicamente pues no tengo que decirle a nadie que esto es abiertamente insostenible en los tiempos que corren. Es decir, que un club como el Paris Saint-Germain pueda tener a 40 jugadores que encima no son, por lo menos a decir por los últimos fichajes, pues ¿cómo diría? De medio pelo, bueno, jugadores que ni que sí ni que no, o sea, los últimos fichajes que ha hecho son auténticas barbaridades, es decir, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Wijnaldum, Donnarumma, o sea, son jugadores que, ojo, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿vale? Estamos hablando de fichajes importantes que lógicamente tienen unos salarios que, en mi opinión, son realmente interesantes y abultados. Así que obviamente en una situación normal y con unas instituciones realmente limpias y legales, pues alguien estaría ya levantando la bandera roja para advertir de que el Paris Saint-Germain está jugando con fuego. Porque evidentemente todo esto le va a conllevar un gasto en salarios, como digo, absolutamente desproporcionado. Y desde luego un gasto en salarios que evidentemente no le permitirían a ningún otro club. Entonces la gran pregunta es ¿por qué al PSG si se le permite? De momento, en la única institución que el Real Madrid, los madridistas y el fútbol en general puede confiar en que ponga freno a este abuso indecente de los fichajes es evidentemente el organismo de control de la liga francesa, es decir, el que lleva y audita las cuentas de los clubes a nivel de aconsejarles, recomendarles o incluso forzarles a que vendan jugadores cuando los números se disparan y no cierran, no cuadran. De momento no ha ocurrido nada, de momento se le está dejando hacer al Paris Saint-Germain, pero es más que evidente que va a tener que vender.
va a tener que vender. Entonces, el único pase que tendría lo que está haciendo el Paris Saint-Germain es que de repente vendieran a Mbappé y se quitaran de repente un jugador que les puede dejar 100 millones en las arcas. Pero aun con todo y con eso todavía tendrían que vender a más jugadores. Es decir, nosotros tenemos 31 jugadores en plantilla. Ya no son realmente 31 porque Brahim ya se ha marchado al Milan y bueno, pues se van a cerrar algunas que otras salidas y tal y cual y serán menos. Y queremos quedarnos con 23. El PSG tendría 40 si ficha a Pogba. Es decir, prácticamente el doble. Y sin embargo no parecen urgidos a vender. Entonces, yo como madridista veo esto y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué se le está permitiendo esta indecencia a un equipo que obviamente no juega sobre las mismas reglas que el resto? ¿Por qué no se nos permite a nosotros? ¿Por qué el Real Madrid tiene que andar recortando de aquí y de allá a futbolistas y no futbolistas, a todos los empleados del club, pasando lógicamente por el amargo proceso de tener que recortar financieramente a todos los que componen el Real Madrid, y esto lo hago extensivo a prácticamente cualquier otro club que se haya visto afectado por la pandemia, y a esta gente no? ¿Dónde está la UEFA? ¿Dónde están aquellos del Football for the Fans? ¿Dónde están aquellos que se vanaglorian de ser los guardianes, la salvaguardia del fútbol en su más pura esencia? ¿Dónde están? ¿Los veis vosotros por algún lado? ¿Estáis oyendo que estén dando la voz de alarma contra sus amigos del Paris Saint-Germain? ¿Contra ese club cuyo presidente es ahora mismo el presidente de la ECA? ¿Lo estáis oyendo por algún lado? Porque a mí es que es un silencio tan estruendoso, el de Ceferín y compañía, que no me queda por más que utilizar este altavoz que tenemos aquí, no solo madridistas, sino porque además creo que en esto nos une también al Fútbol Club Barcelona y a otros muchos clubes, los que tenemos la obligación moral de denunciar este abuso. ¿Por qué ellos juegan con otras cartas? ¿Por qué ellos juegan con otras reglas? ¿Por qué ellos sí se pueden permitir pagar 60 millones hoy por Ashraf, ponerle a Sergio Ramos un sueldo de 12 kilos, cerrar a Pogba? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todos estamos viendo que tienen unas pérdidas 100 millonarias, un déficit brutal, que los números están más rojos que los de un semáforo, y se les permite seguir y seguir y seguir, pero ¿han presentado esta gente algún tipo de plan, algún tipo de garantía de que van a recortar? ¿Ha presentado algún tipo de plan esta gente? Claro, luego llegaremos a la siguiente edición de Champions y tendremos un Paris Saint-Germain que pues lógicamente que arrase, o por lo menos está comprando absolutamente todas las papeletas para mandar a la calle a prácticamente todos los clubes. Claro, así yo también lo hago. Claro, esto evidentemente es obsceno, es vergonzoso. Que los madridistas estemos aquí sufriendo por fichar a un puñetero jugador, no medianamente grande, quizá un fichaje grande, pero que en realidad podríamos estar llevando a cabo lo mismo que se hizo en 2009, trayendo a 4 o 5 jugadores que te refuercen realmente el equipo, porque al final traer a Mbappé no es garantía de nada. Garantía de títulos me refiero porque todo esto se construye, me refiero a través de la base de un gran equipo, de un gran equipo que se ha reforzado en varias líneas, y sin embargo nosotros simplemente estaríamos fichando un solo jugador para una posición determinada. El resto, con permiso de Alaba, va a seguir siendo lo mismo. Nos vamos a nutrir de cedidos que vuelven tal cual. Poco más. Poco más. ¿Y es esto decente? Me pregunto yo. ¿Es esto normal? Que tengamos los demás que mirar con lupa nuestras cuentas, que tengamos que llevar a cabo recortes brutales de plantilla, con todo el shock que eso provoca en los jugadores, en la plantilla, en cómo se resiente, en las reacciones de jugadores que no quieren salir, que tienen que salir, que se tienen que ir, que no sé qué. ¿Es esto normal mientras el Paris Saint-Germain se queda todo lo que quiere y más? ¿Pero es esto lógico? ¿Vosotros lo veis normal? Esto no es ni medio normal. Claro, cuando se habla de construir alternativas como la Superliga, lógicamente este tipo de abusos son los que provocan que se estudien alternativas.
Porque claro, cuando tú ves compadrear de una manera tan cercana al Khelaifi, con Ceferín, con el otro, con Tebas, con tal, con cual, dices, pero bueno, es que no os dais cuenta de que dais miedo, de que parece que lo estáis arreglando todo siempre. Y el último escándalo fue precisamente el exárbitro que denunció el arbitraje en la Eurocopa. O sea, es que al final siempre tienen una nebulosa de corrupción oscura tras sus espaldas que, claro, a uno se le hace poco menos que inevitable hablar de esto. A mí me encantaría estar hablando, pues, en este vídeo largo, haberlo dedicado a otra cosa. A la plantilla, al equipo, a los fichajes, a las salidas, a cosas del equipo. Pero al final tienes que tratar un tema que me parece que es de interés general, no solo desde el Real Madrid, y que aquí parece que nadie denuncia o nadie quiere decir, pues no sé si por miedo o por la prensa o yo qué sé, pero aquí pasa algo. No me digáis que no veis algo raro. O sea, es que el PSG ya ficha jugadores como el que se compra una camisa. Y uno dice, pero bueno, ¿esta gente por qué? Y curiosamente es el PSG uno de los equipos que no está en la Superliga y que más se ha opuesto a la Superliga. Qué curioso. Qué curioso. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Vamos a dar ya el puñetazo en la mesa o qué? Claro, encima, el único proyecto que se configura como alternativa a una UEFA que en mi opinión cada día está perdiendo más jirones de credibilidad es la Superliga, pero que como digo está metida en un proceso legal del que tiene que esperar como mínimo hasta el 18 de octubre para presentar alegaciones de las diferentes partes y que la Curia Europea se pronuncie. O sea, que es que todavía vamos para largo con el tema de la Superliga. Así que claro, a mí no me queda más que denunciar porque me desespera ver que el Real Madrid las pasa canutas para fichar un maldito jugador y llega el Paris Saint-Germain, es que te ficha media Europa. Pero ¿esto qué es? ¿Va a poner alguien freno a este abuso? Y menos mal que el City parece como muy calmado, si no estarían ya también, porque esos, ojo, la que han gastado en millones tampoco tengo que decirlo, si ha sido obsceno o no. El Chelsea parece que ahora le quiere reemplazar al City en este aspecto, pero es que joder, es que qué abuso, es que al final con esta gente es que no tenemos nada que hacer. O sea, al final, y vosotros decís que sois los defensores del fútbol para los humildes, ¡qué humildes! ¡Qué humildes! Gente que gasta cientos y cientos de millones. ¡Qué humildes! No seáis cínicos. En fin, yo no sé si alguien finalmente le pondrá freno a esto, pero si no, desde luego, aquí va a haber que hacer algo porque es increíble que el Real Madrid, que lo ha fichado todo en 20 años, me refiero que ha sido el que más ha revolucionado los mercados, ahora se está viendo en una situación en la que es que para fichar un jugador parece que hay que rezarle a Lourdes. En fin. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal Dr. J Fútbol and Fan. Por cierto, vamos a recoger ahora las sensaciones, el sentimiento, lo que piensa otro ilustre madridista que además tiene canal de YouTube también y que os recomiendo encarecidamente, que es Ramón Álvarez de Mon, que también sabéis que es periodista en Radio Marca, quiero recordar que es. Y bueno, pues le citaban aquí en Bernabéu Digital, al parecer en una pequeña entrevista en la que comentaba que es muy optimista con el fichaje de Mbappé. Obviamente, cuando alguien como Ramón Álvarez de Mon dice algo como esto, pues es lógicamente de recibo que cualquier madridista fan del equipo, como yo en este caso, pues lo recoja porque obviamente todo lo que signifique, todo lo que simbolice buenas noticias sobre Kylian Mbappé, pues es evidente algo muy interesante y aludía precisamente a una razón que en mi opinión es más que justificable, aunque es cierto que con la actitud de la UEFA uno ya no se puede fiar. Decía Ramón Álvarez de Mon que el PSG necesita vender, así de claro, es decir, el equipo parisino ahora mismo tiene, como he comentado, 40 jugadores en plantilla si finalmente ficha a Pogba. Y evidentemente esto es una cifra indecente, es decir, es absolutamente obsceno que en un año en el que todo el mundo está recortando de donde puede, pegando tijeretazos a plantillas, salarios, etcétera, etcétera, que llegue un Paris Saint-Germain y que te esté fichando medio mercado y encima de renombre. O sea, no es que está reforzándose con algunos jugadores de medio pelo o jugadores que llegan libres, no, o sea, está yendo a por el caviar. O sea, Ramos, Asraf, el otro, y al fin y al cabo tendrá que vender en algún momento. Bueno, pues para Ramón Álvarez de Mon, este hecho es precisamente el que va a ayudar en que se tenga que deshacer de Kylian Mbappé. Quién sabe si precisamente por estar haciéndose con todos estos grandes jugadores, la gran venta que podría hacer por Mbappé de al menos 100 millones de euros podría servirle para contrapear un poco y
que sirviera de contrapeso a todos los fichajes que está llevando a cabo. Bueno, pues ojalá sea así y que Ramón Álvarez de Mon acierte una vez más con el tema del fichaje de Mbappé.